Muchísimas gracias por atender justamente a nuestro llamado para poder comprender un poco cómo es que salimos de esta situación en la cual estamos entrampados y al parecer, no sé si es una poca capacidad de gestión de conflictos, lo que nos está ocurriendo en estos momentos que no nos permite vislumbrar una salida. ¿Qué reflexión en principio puede usted hacer a propósito de lo que estamos viviendo? Bueno, es importante considerar que hay factores externos e internos que han llevado a esta situación, ¿no? El factor externo básicamente es la inflación global, que afecta la canasta básica familiar, el precio de los combustibles y por lo tanto el transporte. Es una crisis global que obviamente impacta en el Perú, pero internamente esta crisis global lo que ha generado es que el gobierno deba tomar acciones inmediatas, pero debido a que no contamos con funcionarios idóneos en la mayoría de sectores, no se han tomado las mejores decisiones. Funcionarios y además, idóneos, perdón, señor Merino, que podrían incluso haber comunicado, informado de manera clara y directa que la problemática en nuestro país, ¿no?, específicamente en el tema de combustibles y algunos productos, se debe pues a cuestiones internacionales. Claro, hay un tema de comunicación, hay un tema de decisiones que no se han tomado adecuadamente, hay un tema de mala gestión de conflictos. En lugar de gestionar los conflictos, estos se han avivado con declaraciones infelices de varios ministros o del propio presidente al comienzo, cuando señaló que los dirigentes habían sido pagados, cuando él mismo fue un dirigente del gremio de educación, ¿no?, y utilizó el derecho a la protesta en su momento. Entonces, las declaraciones han sido infelices. Y por otro lado también, otro factor interno es una oposición oportunista que aprovecha esta situación para buscar esta agenda de derrocar al gobierno, y que lo quiso hacer desde el día 1 en que entró el presidente Castillo. O sea, son varios factores internos donde oposición y gobierno tienen mucho que ver, y obviamente hay un factor externo que afecta la economía de los peruanos. Ahora, señor Merino, usted como especialista nos va a saber incluso explicar bien de que, si bien es cierto los conflictos sociales que estamos viendo ahora, muchos corresponden a demandas que son reclamos desde hace tantísimos años y que muchos gobiernos han descuidado. Pero ¿por qué da la sensación de que el Estado pareciera, o el gobierno, mejor dicho, pareciera que espera que estos recién estallen para atenderlos? Es decir, hay un tema bastante reactivo, más no preventivo. ¿Por qué es que ocurre así? No es un tema de esta gestión, sino de gestiones anteriores. Eso es cierto, las gestiones de los últimos años y en general es la historia del país. Las políticas públicas se implementan a partir de una serie de protestas sociales, movilizaciones. En la historia reciente el Baguazo, por ejemplo, le lleva la ley de consulta previa. Una serie de manifestaciones sociales llevan a hacer cambios y el Estado no es capaz de prever esos cambios. ¿Por qué? Porque es un Estado elitista, centralista. Supuestamente el gobierno de Castillo iba a ser distinto porque está representado por alguien que viene de estas luchas sociales, pero es un gobierno que nace de manera muy débil, precario y sin capacidad de hacer alianzas que puedan sostener una coalición que impulse estas medidas. Al comienzo se hizo una coalición de izquierdas, en economía estuvo funcionando bien, en salud bastante bien, pero esta lucha de poder interno lleva a Castillo a romper la coalición y a basarse solamente en su grupo íntimo, amical, familiar y en el partido de gobierno, y de esta forma vemos que no hay un norte programático en el gobierno actualmente, ¿no? Y esto ahonda la crisis. Claro que sí. Ahora, abogado Merino, si el tema o los reclamos son justos y son derechos pues que han sido olvidados desde hace tanto tiempo, cualquiera podría pensar que de repente la solución es bastante técnica, ¿no? Y en todo caso los ministerios, ¿no?, con tantos técnicos a su cargo podrían solucionarlo. Pero ¿cuánto de eso involucra tener la muñeca política para poder manejarlo o siquiera ver una solución? La solución en el Estado siempre es técnico-político. No puede ser técnica solamente ni política solamente. Necesitamos gente que conozca la gestión, pero que también tenga sensibilidad social para tomar decisiones y sepa el impacto de sus decisiones. Lo que pasa es que el gobierno actualmente se ha basado en cupos para designar altos funcionarios antes que en ver esas capacidades técnico-políticas. Entonces estos cupos han sido llenados por personas que no tienen esa visión de tomar decisiones que puedan
mitigar, por ejemplo, la crisis económica, o gestionar adecuadamente el conflicto, o impulsar reformas en materia de salud, transporte, educación, que puedan ser adecuadas para nuestra ciudadanía. Entonces, si no hay técnicos políticos en el gobierno, pues así no vamos a llegar a ningún lado. Actualmente se necesita hacer un cambio muy profundo en el gabinete si es que el gobierno quiere sobrevivir a esta crisis. Tiene que haber una refundación del propio gobierno, porque si no, la realidad es que la crisis va a seguir escalando, la conflictividad social va a seguir escalando. Es lamentable, pero eso es lo que va a suceder. Entonces, una salida a corto plazo tendría que ser un cambio, una reconformación dentro del gabinete ministerial. ¿Y qué responsabilidad también alcanza al Congreso? Estamos, lamentablemente, desde mi punto de vista, en una encrucijada. Hay sectores en la oposición y en el Congreso que no han aceptado los resultados electorales y su único interés es derrocar al gobierno actual. Eso es la verdad desde mi punto de vista. Pero por otro lado, el gobierno no ha tenido la capacidad de articular alianzas que sean adecuadas, institucionales, que puedan llevar hacia cierta agenda programática. No ha tenido esa capacidad. Frente a esa encrucijada, me parece que el gobierno tiene que tomar decisiones profundas, poner gente idónea que gestione el conflicto y que atienda las necesidades de la gente. Tiene que hacerlo de manera inmediata, porque si no lo hace, de nuevo, los conflictos que se dan en todo el país van a seguir escalando y va a ser muy lamentable. Es un estallido social lo que podría preverse, ¿no?, en caso no se solucione. Muchísimas gracias a Roger Merino, abogado, especialista en derechos económicos y sociales.